Un asesinato anunciado en el periódico, una casa llena de testigos y un crimen que nadie pudo evitar. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Se anuncia un asesinato. Todo comenzó con un anuncio extraño. Una simple nota, impresa en el periódico local de Chepen-Cleghorn, captó la atención de los vecinos. Se anuncia un asesinato, decía el mensaje, seguido de una hora, una fecha y una dirección, la casa de Miss Latasha Blacklock. Algunos pensaron que se trataba de una broma. Otros, de una invitación a algún tipo de juego. Pero lo cierto es que esa noche, en la tranquila sala de campo de Little Paddocks, alguien moriría. Y entre tazas de té, sonrisas tensas y sombras que se alargaban con el anochecer, el misterio comenzó. Capítulo 1. Una invitación inesperada. La luz suave de la mañana se filtraba a través de los ventanales del comedor en la residencia de los Hinchcliffe, envolviendo la escena con una calidez otoñal que dotaba de serenidad a la rutina diaria. La mesa, cuidadosamente dispuesta, acogía el desayuno con cierta dignidad campestre, tostadas recién hechas, mermelada de grosellas y el periódico local, la Gaceta de Chepen-Cleghorn, extendido junto a la vajilla. La monotonía de aquel instante se vio súbitamente quebrada cuando un aviso en la sección de anuncios personales capturó la atención de una de las ocupantes de la casa. Era un mensaje breve, redactado con la frialdad de lo inesperado, cuya lectura provocó un estremecimiento silencioso que fue expandiéndose como una onda invisible a través del entorno doméstico. Aquellas palabras impresas, aparentemente inocuas, poseían un poder perturbador que se hizo sentir con rapidez. En cuestión de horas, el rumor se propagó con la eficacia de una chispa en el heno seco de la rutina provinciana. El despacho del vicario, el mostrador de la tienda de comestibles y el salón de TDMRS, Armón se convirtieron en foros improvisados donde la especulación se transformaba en narrativa colectiva. La posibilidad de que se tratara de una representación teatral fue la hipótesis más caritativa, aunque algunos, más prudentes o tal vez más lúcidos, juzgaron el anuncio como algo de pésimo gusto. Pese a todo, el magnetismo del misterio resultó irresistible, y la aparente informalidad con la que se había anunciado el suceso despertó en los habitantes del pueblo una mezcla inquietante de temor y entusiasmo. La atención de todos se centró de inmediato en Little Paddocks, una elegante propiedad rural rodeada por setos impecables y jardines ordenados con precisión casi obsesiva. Allí residía Latasha Blacklock, una mujer discreta en fortuna y modales, que compartía su hogar con Dora Bunner, amiga leal de la infancia, así como con dos jóvenes parientes, Patrick y Julia Simmons. Completaba el cuadro doméstico una criada extranjera de nervios frágiles y acento confuso, cuya natural suspicacia parecía alimentar aún más la atmósfera de desconfianza creciente. La mañana del viernes transcurrió en una calma tensa, apenas alterada por los preparativos domésticos. Mitzi, la sirvienta, refunfuñaba mientras disponía la sala con una perfección casi militar. Dora se movía con inquietud, incapaz de hallar sosiego, mientras Letitia mantenía una actitud contenida, como si el suceso anunciado no le afectara más allá de su papel como anfitriona involuntaria. Las visitas comenzaron a llegar puntualmente, aportando al ambiente una variedad de expresiones que iban desde la curiosidad juguetona hasta una preocupación apenas disimulada. Madres con hijos, damas de salón, el vicario con su esposa, todos acudieron como atraídos por una fuerza invisible que les impulsaba a presenciar lo insólito. El reloj avanzó con una solemnidad inexorable hasta marcar las 6:30. En ese instante, el silencio se volvió tangible, pesado, como si el aire mismo se hubiese inmovilizado en espera del desenlace. De pronto, las luces se extinguieron sin previo aviso. Un destello abrupto, un estampido seco, un grito ahogado y, enseguida, el desorden. Cuando la electricidad fue restablecida, lo que reveló fue una escena de brutal teatralidad. Un cuerpo yacía en el suelo, inerte, rodeado por rostros perplejos y miradas que oscilaban entre el horror y la incredulidad. Lo que parecía ser un juego había desembocado en algo irremediablemente real. El crimen, anunciado con premeditación, se había consumado con puntualidad implacable. Capítulo 2. El hombre sin nombre.
Los momentos posteriores al disparo se desenvolvieron en un caos contenido, una confusión que parecía envolver a los presentes en una niebla de incertidumbre. El salón de Little Paddocks, que momentos antes albergaba una atmósfera de expectación casi lúdica, se transformó en el escenario de una tragedia. La figura caída junto a la puerta, inmóvil y ajena ya a la conmoción que había provocado, generaba un silencio más opresivo que cualquier grito. Era un hombre joven, de rostro endurecido por la tensión, desconocido para todos los presentes. Sus ropas, húmedas por la lluvia, delataban un trayecto reciente, tal vez apresurado, y su expresión, aún visible bajo la palidez de la muerte, evocaba desesperación más que malicia. La linterna metálica hallada junto a su cuerpo, así como el revólver aún en su mano, apuntaban a una puesta en escena cuidadosamente ejecutada, aunque con final inesperado. La policía, al llegar con diligencia pero sin urgencia aparente, encontró una escena que desafiaba la lógica. El joven sargento Fletcher asumió el control con eficiencia metódica. Anotó nombres, recopiló declaraciones y marcó con su presencia el comienzo de una investigación formal. La víctima no llevaba documentos. El arma era de origen alemán, antigua, bien cuidada. En el abrigo se halló un billete de tren y un ticket de consigna, únicas pistas tangibles que ofrecía aquel cadáver sin nombre. La interrogación a los residentes de la casa reveló poco. Letitia Blacklock mantenía una compostura admirable, aunque sus palabras revelaban una inquietud cuidadosamente velada. Dora Bunner se mostraba más alterada, tal vez por el susto, tal vez por un reconocimiento que no llegaba a formular del todo. Nadie conocía al intruso. Nadie comprendía cómo había entrado, ni por qué, entre todas las casas de Chapin Claghorn, había elegido precisamente aquella. El caso, por su complejidad y por el escándalo que ya comenzaba a gestarse en los círculos sociales del pueblo, fue asignado al inspector Craddock. Hombre de temple seco y mirada analítica, llegó a Little Paddocks con la discreción de quien prefiere observar antes que hablar. Tras inspeccionar la escena, inició sus preguntas con precisión quirúrgica. Las respuestas que recibió fueron predecibles, quizás demasiado. Lo evidente no satisfacía su intuición. Había algo en las miradas de Julia y Patrick, una chispa de conocimiento no compartido, una sombra de entendimiento mutuo que el inspector supo registrar sin necesidad de confrontación directa. Mientras tanto, en una casa apartada a las afueras del pueblo, una anciana de apariencia serena y gesto meticuloso leía el periódico con atención. Al llegar a la noticia sobre el crimen, su expresión cambió apenas. Con movimientos pausados, guardó algunos objetos en su bolso y se dispuso a salir. Aquel asesinato no era un juego ni una coincidencia, y su instinto, forjado en años de silenciosa observación, le indicaba que había llegado el momento de actuar. Miss Marple, como tantas veces en el pasado, comprendía que detrás de las apariencias se ocultaban verdades que solo podían ser descubiertas con paciencia, agudeza y una taza de té servida con exactitud británica. Capítulo 3. Sospechas bajo la luz del día. La llegada de Miss Marple a Chapin Claghorn pasó desapercibida para la mayoría de los habitantes del pueblo, acostumbrados ya al ir y venir de periodistas, policías y curiosos que el reciente crimen había traído como polillas a la luz. Para muchos, su figura no era más que la de una anciana discreta, con un sombrero modesto y un bolso tejido que no llamaban la atención. Sin embargo, bajo esa apariencia inocente se escondía una inteligencia sagaz y una percepción aguda, templada por años de observación paciente y silenciosa. Su llegada no fue producto del azar, sino de una certeza que no necesitaba confirmaciones oficiales. Allí había ocurrido algo más profundo de lo que dejaban entrever las palabras impresas en la prensa local. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a Little Paddocks, la casa donde el anuncio había cobrado forma trágica. Allí fue recibida con recelo por la criada, una joven extranjera de nervios quebradizos, a quien la presencia de desconocidos le despertaba un temor inmediato. Sin embargo, pronto fue reconocida por Letitia Blacklock, quien, a pesar de su natural compostura, evidenciaba el desgaste emocional de los últimos días. La aparición de una vieja amiga,
en medio del caos latente que había invadido su vida, pareció devolverle un fragmento de calma. Así, con la discreción que la caracterizaba, Miss Marple se instaló en una de las habitaciones libres de la casa, integrándose al ambiente con la suavidad de quien no parece alterar nada, pero observa todo. Mientras el inspector Craddock avanzaba con sus pesquisas, obsesionado con desentrañar el enigma del anuncio publicado en el periódico, Miss Marple se limitaba a observar. Sabía que la verdad rara vez se revelaba a través de declaraciones directas. La naturaleza humana hablaba más en los gestos que en las palabras, y ella se entregó a la tarea de escuchar silencios y leer miradas. La criada Mitzi parecía vivir al borde de una crisis, siempre vigilante, como si esperara un segundo estallido. Patrick, inquieto, tenía la costumbre de mirar por encima del hombro, como si temiera la aparición de un pasado olvidado. Julia, elegante y reservada, ocultaba tras sus gestos medidos una tensión persistente. Cada miembro del hogar proyectaba una sombra distinta, y Miss Marple se dedicó a delinearlas con paciencia. Las preguntas que formulaba eran siempre amables, disfrazadas de simple conversación. Y fue así como logró tocar uno de los puntos más sensibles, la procedencia de la fortuna de Letitia Blacklock. La mención de un viejo amigo suizo, Randall Godler, abrió una puerta hacia una historia que aún parecía incompleta. Miss Marple detectó, en medio de las explicaciones, un breve cruce de miradas entre Patrick y Julia que decía mucho más de lo que se expresaba verbalmente. No era sospecha lo que flotaba en el aire, sino una forma más sutil de inquietud, aquella que nace cuando la verdad está demasiado cerca de salir a la luz. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba con pasos más concretos. La maleta que el desconocido había dejado en consigna fue hallada, y su contenido no arrojó más certezas que preguntas. El libro de poemas en alemán, la ropa cuidadosamente doblada y la carta de escasas líneas, escrita en inglés correcto pero ajeno, sugerían la existencia de una planificación previa. No era un crimen impulsivo. Había sido concebido desde la distancia, ejecutado con precisión y sellado con sangre. En su rol de visitante curiosa, Miss Marple deambuló por el pueblo, recogiendo impresiones como quien recolecta migas para seguir un rastro invisible. Cada conversación en la panadería, cada comentario en la tienda, cada palabra dicha sin pensar le proporcionaba fragmentos dispersos de un rompecabezas mayor. Y cuando, en uno de los libros de la biblioteca de Little Paddocks, descubrió una fotografía antigua de dos mujeres tomadas del brazo, anotada con los nombres de Letty y Charlotte y fechada en Lausana en 1911, comprendió que había encontrado la pieza que faltaba. No fue la imagen lo que la sorprendió, sino su ubicación escondida y el nombre olvidado de Charlotte. En ese momento, la sospecha tomó raíz. No en el crimen en sí, sino en la identidad de quienes lo rodeaban. Capítulo 4. Charlotte y los fantasmas del pasado. Con la caída temprana de la noche, la casa de Little Paddocks recuperó una apariencia de tranquilidad superficial. Sin embargo, en su interior, cada uno de sus habitantes se movía con la cautela de quien habita un escenario contaminado por el recuerdo de la muerte. La rutina persistía, sí, pero estaba impregnada por una tensión soterrada que no dejaba espacio para el verdadero descanso. Las sombras eran más densas, los silencios más prolongados, y hasta los pasos más inocentes parecían resonar con un eco sospechoso. En su habitación, Miss Marple volvió a examinar la fotografía hallada en el libro. El retrato, de apariencia inocente, contenía una carga emocional que iba más allá de su estética, dos jóvenes con vestidos claros, sonrisas efímeras y una anotación que, con una simple palabra, Charlotte, abría la puerta a un pasado olvidado. La imagen planteaba más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa Charlotte? ¿Por qué esa fotografía estaba oculta? ¿Y por qué nadie había mencionado su existencia con claridad hasta entonces? La mañana siguiente, aprovechando el ambiente relajado del desayuno, Miss Marple deslizó una observación aparentemente casual sobre la imagen. Lo que siguió fue un momento de tensión apenas disimulada. Letitia, normalmente firme en sus respuestas, tardó en contestar. Fue Dora Bunner,
la amiga leal, quien rompió el silencio con recuerdos teñidos de melancolía. Las menciones a una hermana enferma, frágil, fallecida años atrás en Suiza, emergieron con una mezcla de nostalgia y evasión. Claro, Miss Marple no prestó tanta atención a las palabras como a las reacciones. La forma en que Julia contuvo el aliento. El modo en que Patrick desvió la vista. Y, sobre todo, el tono exacto en que Letitia habló de su hermana, no con dolor, sino con una reserva medida, como quien repite una historia aprendida de memoria. Mientras tanto, en la comisaría, una llamada desde Scotland Yard aportó finalmente una clave concreta. El hombre muerto en Little Paddocks había sido identificado como Rudy Schurz, un ciudadano suizo con antecedentes de pequeñas estafas, falsificación de cartas y engaños inofensivos más que crímenes violentos. Su historial no concordaba con el perfil de un asesino. Todo indicaba que había sido manipulado, atraído a una situación que no comprendía del todo, y eliminado cuando ya no resultaba útil. Su viaje desde Suiza, su paso por Londres y su posterior traslado a Maranham Spa componían una trayectoria trazada con precisión, culminando en su muerte sin sentido en una casa que no conocía y frente a personas que no sabían quién era. Consciente de que el núcleo de la verdad estaba en el pasado y no en el presente, Miss Marple decidió consultar a una de las memorias más activas del pueblo, la señora Armon. En una conversación aparentemente trivial, orientó la charla hacia las hermanas Blacklock. Los recuerdos de la anciana confirmaron una parte de la historia, que Letitia era la fuerte, la decidida, mientras que Charlotte siempre había sido la más débil, la más retraída. Lo significativo no fue el contenido de las palabras, sino el detalle final: solo Letitia había regresado de Suiza. Fue en ese instante cuando Miss Marple formuló la pregunta que sellaría su sospecha, si realmente fue Letitia quien volvió, o si acaso no fue Charlotte. De regreso a Little Paddocks, Miss Marple se encontró con Dora Bunner, y con la delicadeza que la caracterizaba, dirigió la conversación hacia los años de juventud compartidos. Los recuerdos afloraron sin resistencia, pero también sin precisión. Dora era un alma tierna, pero su mente no distinguía bien entre nostalgia y realidad. Hablaba de Charlotte con una dulzura que no dejaba espacio a la duda, pero también con lagunas significativas. Nunca había visto el cuerpo. Nunca asistió al funeral. Solo recibió una carta. Esa noche, la intranquilidad no permitió dormir a Miss Marple. Se levantó en silencio, bajó al estudio y comenzó a revisar un álbum de fotografías familiares. Imagen tras imagen, repasó los rostros detenidamente, como una entomóloga examinando una colección. Y entonces, en una fotografía aparentemente insignificante, notó algo. No era lo evidente lo que le llamó la atención, sino lo sutil, la forma del rostro, el ángulo de la mandíbula, la asimetría apenas perceptible en la mujer que debía ser Letitia. Y fue entonces cuando su certeza se formó: no estaba viendo a Letitia Blacklock, al menos, no a la verdadera. A la mañana siguiente, el inspector Craddock llegó a Little Paddocks. Su presencia, aunque habitual, era siempre incómoda. En un momento de privacidad, Miss Marple se le acercó y le expuso su inquietud. No presentó pruebas. Solo pidió un documento. Un acta de defunción. Un nombre. Un sello. Y una duda que, de ser confirmada, alteraría el caso por completo. En esa casa, advirtió, podía estar escondido no solo un asesino, sino una identidad suplantada. Y si su teoría era cierta, entonces la raíz del crimen no estaba en la noche del disparo, sino en una muerte ocurrida muchos años atrás, o en una muerte que, tal vez, nunca sucedió. Capítulo 5. Una verdad enterrada. El inspector Craddock abandonó Little Paddocks con el ceño fruncido, llevando en su interior la incómoda sospecha que Miss Marple había depositado con delicadeza pero con la precisión de una aguja quirúrgica. La posibilidad de una identidad suplantada, mantenida durante años bajo el amparo de la costumbre y la discreción británica, lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir.
mientras conducía hacia la comisaría, dio inicio a los trámites necesarios para obtener el certificado oficial de defunción de Charlotte Blacklock, al tiempo que solicitaba información directa a la clínica suiza donde, según la versión oficial, había ocurrido el fallecimiento. Sabía que las respuestas no llegarían de inmediato, pero comprendía que la verdad, si existía, no podía esperar demasiado. En Little Paddocks, el ambiente comenzaba a tensarse con una sutilidad persistente. Los gestos se volvían más medidos, las palabras más escasas, y las miradas se entrecruzaban con una cautela apenas disimulada. Miss Marple, sin alterar el equilibrio aparente de la casa, prosiguió con su observación constante, registrando en silencio los cambios casi imperceptibles en quienes la rodeaban. Julia, de modales refinados, comenzaba a mostrarse inquieta, como si sintiera que el terreno bajo sus pies comenzaba a tambalearse. Patrick se tornaba evasivo, cada vez más distante, y Dora Bunner, nerviosa y temblorosa, parecía arrastrar el peso de una verdad que no terminaba de abandonar su pecho. Una tarde, mientras compartían el té, Miss Marple introdujo una reflexión con la ligereza de quien comenta sobre el clima, pero con la carga implícita de un desafío intelectual. Su referencia velada a Charlotte y su posible destino no generó reacción inmediata, pero en la respuesta de Letitia Blacklock, cuidadosamente construida, detectó algo más que indiferencia. La imagen ensayada de una hermana frágil e inadaptada, comparada con una flor delicada, sonó más a justificación que a recuerdo genuino. Y en esa falta de emoción, en ese relato narrado con una neutralidad inquietante, percibió el eco de una historia que tal vez nunca fue contada con verdad. Esa misma tarde, el informe procedente de Suiza llegó a las manos del inspector. El documento confirmaba la muerte de Charlotte Blacklock, ocurrida en una clínica de Lausana por complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica en la columna vertebral. Sin embargo, los detalles eran escasos. No había testigos ingleses registrados. El médico que firmó el certificado había fallecido 2 años después en circunstancias dudosas. El cuerpo fue cremado sin verificación externa y las cenizas enviadas directamente a la residencia de su supuesta hermana. Aquella muerte, en apariencia sencilla, se alzaba ahora como una columna hueca, imposible de comprobar. Y, con ello, la duda sugerida por Miss Marple adquiría el espesor de una verdad silenciada. Esa misma noche, mientras el silencio caía sobre la casa como un manto pesado, Patrick y Julia compartieron una conversación cargada de insinuaciones. Las piezas empezaban a encajar también en sus mentes, como si las sospechas acumuladas durante años encontraran al fin una forma. Una carta descubierta por Julia, dirigida a Letitia pero con una cláusula inquietante sobre la herencia, reavivó preguntas dormidas. La fortuna, estipulaba el testamento de Randall Goddard, debía pasar a Letitia si ésta vivía, pero en caso contrario, a Charlotte. Y si Charlotte era la verdadera superviviente, entonces todo el andamiaje legal que sostenía la vida actual de la mujer que se hacía llamar Letitia podía desmoronarse. Mientras tanto, en la cocina, Dora Bunner preparaba una bandeja de té con una torpeza que revelaba su creciente angustia. La sospecha, apenas formulada en su mente, la corroía desde dentro. Comenzaba a cuestionar los recuerdos que había dado por ciertos, a preguntarse si las cartas, las despedidas, los silencios, no eran más que una farsa cuidadosamente sostenida. Al mirarse en el espejo del pasillo, su reflejo le devolvió una imagen desconocida. Y fue entonces cuando, en un susurro apenas audible, pronunció un nombre que parecía pesar más que cualquier revelación: Charlotte. En ese mismo instante, Miss Marple, que no dormía mientras la verdad no fuera dicha en voz alta, conversaba con Mitzi. Con paciencia y ternura, logró que la criada confesara un episodio reciente. Había sorprendido a la señora llorando en soledad, no con la discreción británica de una emoción contenida, sino con la desesperación brutal de quien ha perdido algo irreparable. Una carta, una herida, un recuerdo. Mitzi no sabía dónde estaba ese mensaje, pero sabía que había sido escondido en su armario. A la mañana siguiente, con la casa en aparente calma, Miss Marple aprovechó una salida de Letitia para registrar la habitación.
Bajo una caja de bufandas, encontró el sobre que buscaba. La carta, fechada 3 semanas antes, no era extensa, pero su contenido era definitivo. Estaba firmada por las iniciales RG y se dirigía a Charlotte, rogándole que hablara con Belle antes de que fuera tarde. El remitente sabía. El remitente pedía redención. Y Charlotte no había respondido. Capítulo 6. El legado de Belle Goedler. La certeza de que Charlotte Blacklock había suplantado la identidad de su hermana Letitia marcaba un punto de inflexión en el misterio. Para Miss Marple, que hasta entonces había hilado sospechas con la delicadeza de quien borda una tela fina, el momento de la confrontación se acercaba con la inevitabilidad de lo que ya no puede seguir oculto. La carta hallada en el armario no dejaba espacio para la duda. Randall Goldlord lo había sabido. Había rogado a Charlotte que confesara. Pero ella eligió el silencio. Y ese silencio, alimentado por años de impostura, se había tornado mortal. Consciente de que la clave podía estar en las últimas voluntades de Goedler, Miss Marple emprendió un viaje discreto hacia Maranham Spa. Allí vivía, recluida por la enfermedad, Val Goedler, esposa del difunto Randall. En una casa antigua, silenciosa y rodeada por jardines en abandono, Bella guardaba el final con la serenidad de quien ha renunciado a la lucha. Su cuerpo era frágil, pero su mente permanecía lúcida. Al recibir a Miss Marple, supo de inmediato el motivo de la visita. Había aguardado durante años ese momento. Y ahora, al fin, las palabras se desbordaron con la calma melancólica de quien revela una verdad que no sirve ya para redimirse. Bella había sido amiga de Letitia. Había compartido con ella el dolor por la enfermedad de Charlotte, la angustia de los días difíciles en Suiza y, luego, el desconcierto tras el accidente que lo cambió todo. Aunque jamás recibió una confirmación directa, comprendió que no fue Letitia quien regresó a Inglaterra, sino Charlotte. Randall, su esposo, lo había sospechado. Se lo confesó cuando su propia muerte se acercaba, sin pruebas, sin testigos, solo con el peso de una intuición devastadora. Aún así, permitió que el testamento siguiera su curso. Belle, resignada y sin fuerzas para discutir, aceptó el engaño como una comodidad que no quería perturbar. Pero ahora, con la muerte tan cercana, deseaba que la verdad se supiera. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre reclama su espacio. De regreso a Chapin Cleghorn, Miss Marple reconstruyó en su mente los acontecimientos con una claridad implacable. Rudy Eskers, un joven suizo con antecedentes de estafas menores, había sido manipulado. Su trabajo como recepcionista le había permitido conocer a personas influyentes, recibir órdenes discretas, cumplir encargos que requerían más audacia que inteligencia. Y alguien lo había contratado para ejecutar una escena falsa. Un robo simulado. Una amenaza fingida. Pero, en medio de la oscuridad, otra mano disparó el arma real. Rudy no fue el autor del crimen. Fue su víctima. Con el respaldo del inspector Craddock, Miss Marple propuso una reconstrucción. Un reencuentro. Una puesta en escena final. Se convocó a todos los presentes aquella tarde trágica en Meadow Paddocks. Cada uno ocupó su lugar, como si el tiempo retrocediera. Las piezas se alinearon. Las palabras del inspector trazaron el plan que alguien había diseñado. El joven debía crear confusión con luces y revólver, mientras la verdadera asesina, escondida entre los suyos, aprovechaba el caos para disparar a traición. Rudy no fue más que el peón de una partida en la que jamás entendió su rol. El silencio se apoderó de la sala cuando Miss Marple, al fin, se dirigió a la mujer que se hacía llamar Letitia. Con serenidad, con compasión, pero sin titubeos, le señaló que la herencia que Randall dejó estaba condicionada a que Letitia viviera. Y que si Charlotte era quien había usurpado su lugar, todo se venía abajo. El crimen había sido, entonces, un acto desesperado. Una forma de proteger una mentira demasiado grande para confesarse. La mirada de la mujer, hasta entonces firme, se quebró. La derrota apareció en su gesto. Ya no discutió.
ya no negó. Solo expresó, con voz quebrada por el cansancio, que lo único que había querido era una vida sin miedo. Pero su deseo, legítimo o no, había reclamado sangre. Y eso, para Miss Marple, era lo único verdaderamente imperdonable. Capítulo 7. El precio de la verdad. La atmósfera dentro de Little Paddocks adquirió un peso diferente tras la revelación de Miss Marple. Un silencio espeso, casi físico, descendió sobre los presentes, como si el aire mismo se hubiera saturado de algo demasiado denso para ser respirado con normalidad. Todos los rostros permanecían fijos en aquella mujer que durante años había sido para ellos Letitia Blacklock. Pero ahora, tras el descorriendo súbito de una cortina cuidadosamente tejida de gestos y recuerdos, solo quedaba Charlotte, la hermana relegada, la figura secundaria que había vivido a la sombra de otra y que, impulsada por el miedo, decidió ocupar un lugar que no le correspondía. Charlotte, con el rostro suavizado por la resignación, no intentó desmentir lo dicho. Tampoco protestó. Se limitó a bajar la mirada y deslizar lentamente los dedos por el borde del pañuelo que sostenía entre las manos, como si a través de ese gesto buscara anclar su presencia a un presente que ya no le pertenecía. Lo que comenzó a narrar no fue una confesión en el sentido legal, sino una liberación emocional largamente postergada. No había en sus palabras dramatismo ni remordimiento, solo la voz apagada de alguien que ya no podía sostener la tensión del secreto. Contó cómo la muerte de su hermana había ocurrido en Suiza, de forma repentina, en un entorno donde nadie más que ella podía testificar lo sucedido. Describió aquel momento como un quiebre interno, una ruptura silenciosa que la había llevado, más por instinto que por cálculo, a asumir una identidad ajena. No fue una decisión premeditada, sino un salto ciego hacia una existencia que le ofrecía una oportunidad única de desaparecer del dolor. Durante ese primer día de soledad junto al cuerpo inerte de su hermana, observó sus ropas, sus gestos, su modo de hablar, todo aquello que había aprendido durante una vida entera a su lado. Y así, con la muerte como único testigo, Charlotte se convirtió en Letitia. Su regreso a Inglaterra no levantó sospechas. Nadie puso en duda su palabra. Dora, la amiga más cercana, la aceptó con una devoción sin reservas. El mundo no la cuestionó porque el mundo rara vez cuestiona a quienes no parecen representar una amenaza. Con el paso de los años, el temor inicial fue desplazado por una rutina cada vez más sólida, hasta que la carta de Randall Godlor introdujo un nuevo elemento, el dinero. La herencia destinada a Letitia se convertiría en un riesgo en cuanto su muerte o desaparición abriera la posibilidad de un testamento alternativo. Fue entonces cuando Charlotte comprendió que su mentira no solo le ofrecía una nueva vida, sino que también podía garantizarle seguridad. Lo que comenzó como un refugio terminó por transformarse en una fortaleza levantada sobre arena. La aparición de Rudy Skeers trastocó ese equilibrio. Charlotte sospechó que él había descubierto algo, que tal vez había reconocido su nombre o hallado alguna pista que lo condujo a ella. Al principio pensó en sobornarlo. Luego, en usarlo. Fingir un atentado, presentarse como víctima, desviar la atención. Rudy, ingenuo o desesperado, aceptó el papel, sin saber que se había convertido en un engranaje prescindible. Pero alguien más, probablemente la propia Charlotte, se aseguró de que el plan no solo generara compasión, sino que eliminara una amenaza. La figura de Dora Banner emergió entonces con una ternura trágica. Fue ella, la amiga leal, quien empezó a intuir la verdad. Una fecha equivocada, una fotografía mal colocada, un matiz distinto en la voz. No lo dijo en voz alta, pero lo transmitía en sus miradas, en su silencio prolongado, en los gestos contenidos que brotaban de la traición incipiente. Charlotte, consciente de que su castillo de identidades podía derrumbarse, tomó la decisión más oscura de su existencia. Envenenó el café de Dora con una mano temblorosa, y observó cómo la mujer que más la había querido abandonaba el mundo con una sonrisa en los labios, sin saber que la muerte le llegaba desde la mano en la que más confiaba. Aquella revelación marcó un antes y un después para todos. Julia y Patrick,
sentados entre los testigos, procesaban con lentitud la idea de que la mujer que los había acogido no era quien decía ser. Craddock, con gesto imperturbable, recogía cada dato, cada detalle, cada palabra, consciente de que en esas líneas se trazaba no solo un crimen, sino una vida entera desbordada por la necesidad de protegerse. Miss Marple, que no era juez ni verdugo, solo observadora del alma humana, desvió la mirada por un momento, como si aquella confesión le hubiese tocado un rincón del alma que prefería mantener en silencio. La detención de Charlotte Blacklock fue breve, sin resistencia. Salió de la casa con la cabeza baja, acompañada por el murmullo sordo del pueblo entero, que la vio pasar como quien observa alejarse una figura fantasmal. Durante años, habían convivido con una desconocida, una mujer que había habitado una identidad prestada con la precisión de una actriz silenciosa. Y ahora, por fin, ese teatro había terminado. Esa noche, la casa quedó en paz. Pero una paz amarga, como la que sigue a una tormenta que ha dejado el paisaje irreconocible. Capítulo 8. Después de la tormenta. Con la detención de Charlotte Blacklock, el pueblo de Chephen Claghorn recuperó su quietud habitual, aunque esa calma venía ahora teñida por un matiz melancólico. La historia se propagó, desde luego, pero lo hizo en susurros. No con el tono festivo del chisme, sino con la cautela propia de quienes han presenciado una tragedia íntima. En las tiendas, en la iglesia, en los pasillos de las casas, la conversación se volvía densa, contenida, como si aún se sintiera la necesidad de respetar lo que había quedado herido, no solo destruido. Miss Marple no permaneció mucho tiempo más en el lugar. Una vez resuelto el misterio, su presencia dejó de ser necesaria. Antes de partir, hizo una visita discreta al cementerio, donde una lápida nueva señalaba el descanso de Dora Bonner. Dejó allí una flor sencilla y se detuvo unos instantes en silencio. Sabía que no podía cambiar lo ocurrido, pero también comprendía que la memoria es un espacio sagrado, y que honrarla era una forma de justicia más duradera que cualquier condena legal. Patrick y Julia, tras la revelación, no encontraron fuerzas para seguir en Meadow Paddocks. A pesar de su belleza, la casa había quedado impregnada de una historia que ya no les pertenecía. Buscaron una nueva vida en Londres, alejados de los pasillos donde habían vivido con una mujer que no era su tía. Sabían que su vínculo con aquel lugar había sido construido sobre una ficción y aunque no guardaban odio, tampoco pudieron conservar afecto. Era tiempo de comenzar de nuevo, sin fantasmas. El inspector Craddock, por su parte, cerró el caso con una mezcla de profesionalismo y tristeza. Había esclarecido los hechos, detallado los movimientos, documentado las pruebas. Pero en su informe, más allá de los datos, latía una sensación de pérdida. Charlotte no había sido una asesina por vocación. Había sido, ante todo, una mujer derrotada por el miedo. Y eso, a sus ojos, convertía el crimen en algo aún más trágico. No una historia de sangre, sino una historia de soledad. Semanas después, Miss Marple recibió una carta. Era del propio Craddock. Le agradecía su ayuda, su intuición y, sobre todo, su discreción. En un gesto casi humorístico, le confesaba que comenzaba a sospechar que un grupo de ancianas con ganchillo resolvía más crímenes que media docena de inspectores bien entrenados. Ella sonrió al leerlo, y guardó la carta con sus recuerdos más preciados, consciente de que en cada caso, más allá del misterio, lo que quedaba era la experiencia humana, esa materia frágil e imprevisible que tantas veces se esconde bajo la máscara de la rutina. Tiempo después, una nueva familia compró Little Paddocks. Redecoraron las habitaciones, plantaron flores nuevas y repintaron la verja. Los vecinos, discretos, no ofrecieron demasiados detalles sobre el pasado de la casa. Solo el vicario les sugirió conservar la biblioteca por respeto. Ellos aceptaron, sin saber bien por qué, y pronto Little Paddocks se convirtió en una casa más. Pero entre quienes vivieron aquella historia, la memoria permaneció intacta. Y en ese tema Remir, en una casa de paredes tranquilas y jardín cuidado, Miss Marple tejía junto a la ventana. Afuera,
El mundo seguía su curso. Las hojas se mecían con la brisa, y el sol se filtraba entre las ramas. El periódico del día yacía sin abrir sobre la mesa, pero ella no necesitaba leerlo. Había vivido ya otro crimen, había resuelto otro enigma. Por ahora, solo el murmullo del hilo entre sus dedos la acompañaba. Porque sabía que el próximo misterio, tarde o temprano, volvería a tocar a su puerta. Y entonces, como siempre, estaría preparada. Capítulo 9. El eco de la mentira. Con el correr de los días, el recuerdo del crimen que sacudió Chapin Cleghorn comenzó a desdibujarse en la superficie visible del pueblo, como ocurre siempre con las tragedias que el tiempo absorbe lentamente. Pero en su memoria profunda, aquella historia no desapareció. Quedó suspendida en los murmullos que cruzaban la plaza, en las miradas que evitaban fijarse demasiado en la verja de Little Paddocks, en los silencios que sustituían a las antiguas bromas vecinales. Lo que había sido un juego, un anuncio insólito en un periódico, terminó revelando no solo un asesinato, sino la fragilidad con la que se sostiene la confianza, la facilidad con que una mentira puede arraigarse cuando es repetida con dulzura, y la distancia que separa la apariencia de la verdad. En las tiendas, los cafés y los pasillos de iglesia, las opiniones se dividían entre el horror y la compasión. Algunos, como la señorita Murgatroyd, declaraban que había algo profundamente trágico en todo aquello. La muerte de Dora Bunner, tan dulce y leal, dolía no solo por su brutalidad, sino por la forma en que había confiado ciegamente en una amiga que no era quien decía ser. Pero también se hablaba de Charlotte Blacklock, no como una asesina monstruosa, sino como una mujer desbordada por el miedo, cuyas decisiones fueron empujadas por una desesperación que nadie supo detectar a tiempo. La investigación oficial llegó a su conclusión con eficiencia. El informe final, redactado por el inspector Craddock, contenía los hechos con sobriedad, suplantación de identidad, testamento manipulado, uso de un tercero para distraer a los testigos, y el asesinato por envenenamiento de Dora Bunner cuando la verdad comenzó a aflorar. En una nota manuscrita, fuera del cuerpo del documento, el inspector dejó constancia de su gratitud hacia una colaboradora que, sin uniforme ni rango, había sido decisiva para descifrar el caso, Miss Jane Marple, de St. Mary. En Madanham Spa, Val Godler falleció poco después, con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con sus recuerdos. Su testamento, leído en privado, incluía una donación discreta pero significativa a instituciones médicas y una mención explícita a Miss Marple, a quien le otorgaba un modesto obsequio por haber defendido la verdad con paciencia y sin alarde. Para Jane, aquel gesto bastaba para cerrar un ciclo que se había iniciado muchos años antes, cuando alguien, en la sombra de una habitación suiza, decidió no decir la verdad. Aquel mismo legado póstumo activó la revisión de la herencia de Randall Godler. La carta que contenía sus advertencias sobre la identidad de Charlotte fue suficiente para iniciar los trámites legales. No resultó sencillo. La ley británica, precisa en sus formas pero ciega a los matices, no estaba diseñada para contemplar el caso de una mujer que había vivido como otra durante más de una década. Pero la confesión firmada, la documentación suiza y el testimonio de Belle Goedler ofrecieron el sustento necesario. Patrick y Julia Simmons se establecieron en Londres, lejos del peso emocional de Little Paddocks. Vendieron sus pertenencias y poco a poco dejaron de hablar del pasado. Julia, marcada por el trauma, se dedicó a la enfermería, como si quisiera sanar las heridas invisibles que otros no podían ver. Patrick, por su parte, abandonó sus estudios artísticos y halló cierta paz trabajando como restaurador de muebles. De vez en cuando escribían a Miss Marple. No hablaban del crimen, sino de la vida, como si quisieran mantener un vínculo con aquello que les había dado claridad en medio del caos. Y en ese tema Remir, la vida volvió a su curso habitual. Miss Marple retomó sus paseos, sus labores de jardín y sus visitas silenciosas al salón de té. Pero en lo profundo de su mirada, algo había cambiado. Comprendía ahora, más que nunca, que el mal no siempre se presentaba con ruido. Que no siempre vestía de negro ni empuñaba un arma.
A veces, venía disfrazado de necesidad, de cariño, incluso de protección. Y esa verdad, más que el crimen en sí, era la que quedaba latiendo tras el telón del misterio. Una tarde, mientras cuidaba sus rosales, Jen recibió un sobre sin remitente. En su interior, una nota escrita con caligrafía firme decía simplemente: «Gracias por haber visto lo que nadie quiso mirar». B. No hacía falta más. Jen guardó aquella nota en el mismo cajón donde conservaba otras piezas de su memoria. Luego volvió al jardín, como si nada hubiese ocurrido, aunque con la certeza silenciosa de que había hecho lo correcto. Porque la verdad, como las plantas que ella cultivaba, solo florece cuando alguien cuida de ella con paciencia. Capítulo 10. El asesinato anunciado. La mañana en St. Mary amaneció despejada, con ese tipo de claridad que solo parece posible en los pueblos donde el tiempo transcurre con lentitud. Fue entonces cuando Miss Marple recibió la inesperada visita de un joven periodista, enviado por un diario nacional con la intención de escribir sobre la anciana detective más famosa del Reino Unido. Jane, con su habitual cortesía, rechazó cualquier intento de convertir su figura en un espectáculo. Sin embargo, accedió a recibir al joven y compartir con él una taza de té, acompañada de pastas de almendra. Durante la conversación, el periodista, aún desconcertado por la simplicidad del entorno, se atrevió a formular la pregunta clave: ¿cómo había descubierto que la mujer que todos conocían como Letitia Blacklock no era quien decía ser? Miss Marple, con una sonrisa apenas perceptible, respondió con la naturalidad de quien ha comprendido que las verdades más importantes no necesitan énfasis. Explicó que fue en los pequeños errores donde encontró la grieta. Charlotte podía imitar gestos, caligrafía, incluso hábitos. Pero no podía replicar la forma en que una persona recuerda lo que ha amado. Porque nadie puede fingir con precisión los detalles de una vida que no ha vivido. El periodista tomó nota, sin comprender del todo la profundidad de la observación. Pero Miss Marple no se preocupó por eso. Sabía que la verdad, como las flores de su jardín, no siempre brota para ser admirada de inmediato. Algunas semillas tardan años en florecer. Con el tiempo, el caso fue archivado. Los titulares desaparecieron, los bienes fueron redistribuidos, y Charlotte Blacklock, o lo que quedaba de su identidad prestada, terminó sus días en prisión. Nunca volvió a hablar del crimen ni de sus víctimas. Fue como si, al ser descubierta, hubiese regresado a la sombra desde la que había salido una vez, borrándose lentamente, tal como lo había hecho su hermana en aquella clínica suiza años atrás. Pero entre quienes vivieron la historia, quedó una pregunta imposible de olvidar: ¿cuándo comenzó realmente el crimen? ¿Con el disparo en la sala de estar? ¿O con la decisión silenciosa de asumir una vida ajena? Tal vez el asesinato no fue un acto repentino, sino un proceso lento, casi invisible, que se inició el día en que alguien eligió callar en lugar de confesar. Y ahora que conoces toda la historia, hay una última pregunta que debes responder: si tú hubieras recibido aquel extraño anuncio en el periódico, esa advertencia disfrazada de invitación a un crimen, ¿habrías asistido? ¿Habrías sospechado? O, como tantos en Chapin Cleghorn, también habrías caído en la trampa de la curiosidad. Porque eso fue lo más inquietante de todo: el asesinato no solo fue planeado, fue anunciado. Y sin embargo, nadie lo vio venir. Miss Marple jamás se jactó de haber resuelto el caso. Nunca reclamó honores ni reconocimientos. Para ella, esclarecer un crimen no era un mérito personal, sino una responsabilidad silenciosa. Como una buena jardinera, comprendía que algunas plantas enfermas debían ser podadas, no por maldad, sino por el bienestar del conjunto. Y así, sin más, regresó a sus labores, consciente de que la mente humana, como el jardín, necesita vigilancia constante. Porque los secretos más oscuros no siempre crecen a plena vista. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Tú habrías sospechado del asesinato, o habrías asistido pensando que todo era solo un juego?
Nos vemos en el próximo audiolibro de Agatha Christie, donde cada gesto, cada recuerdo y cada silencio puede esconder una verdad mortal.